el neoliberalismo es una doctrina que no se circunscribe estrictamente al campo de la economía, que es un poco el sentido común con el cual nosotros hemos trabajado. El neoliberalismo se refiere también al campo de la ética, al campo de la política, al campo de la filosofía. Entonces es una visión comprensiva del hombre y la sociedad. Uno podría decir que uno de los aspectos fundamentales del neoliberalismo, tomando a un autor central de esta corriente, sería Friedrich von Hayek, que desarrolla, para él, Hayek desarrolla una visión centrada en tres ideas fundamentales: la idea de individuo, la idea de libertad y la idea de mercado. Para Friedrich von Hayek, el individuo existe, solo existe en la medida en que el individuo es individualista, egoísta y competitivo por naturaleza. Hay una visión de la naturaleza humana desde la perspectiva de Hayek que hace imposible que exista una sociedad desde allí, ¿no? La libertad está definida por lo que uno podría llamar por una visión de lo que Hayek llamaría ausencia de coacción. Y por ausencia de coacción Hayek se refiere a lo que uno llamaría libertad negativa, que es estrictamente la ausencia de una entidad distinta al individuo. La crítica de Hayek se refiere principalmente al Estado. Una justificación que él hace allí, que es central para entender las consecuencias del neoliberalismo, tiene que ver principalmente cuando Hayek dice que nosotros tenemos hasta la libertad de morirnos de hambre. Cuando dice que tenemos hasta la libertad de morirnos de hambre, dice que el Estado no debe participar ni intervenir en ninguna esfera de la economía, porque la persona que es pobre es porque su decisión fue ser pobre. Es decir, el Estado no tiene ninguna responsabilidad para con la sociedad, ¿no? El mercado igual, el mercado es una visión autárquica, y esa visión autárquica del mercado hace que cualquier intervención del Estado, cualquier intento de mejorar la sociedad, es vista como una intervención en la esfera del mercado. Obviamente el neoliberalismo trata de destruir cualquier forma de emancipación. Si uno ve dos ejemplos históricos allí que serían fundamentales, o tres ejemplos históricos, sería el ejemplo de Chile, que fue inclusive Friedrich von Hayek y Milton Friedman asistían constantemente a Chile en el momento del golpe de Estado a Salvador Allende, perpetrado por Pinochet, Augusto Pinochet, y allí una de las cosas, invitados por el Mercurio y lo que ellos llamaban los Guías Savoy, el neoliberalismo se implantó de una forma que implicaba, digamos, represión estatal, porque era la destrucción e ilegalización de los sindicatos y de toda forma. Ese fue el ejemplo de Chile, que yo llamo neoliberalismo disciplinario. Obviamente, el neoliberalismo es una visión contra cualquier forma de emancipación social y humana. El proyecto de modernidad, si uno lo ve desde las ideas de la ilustración, es un proyecto de emancipación humana. Si uno toma las ideas de Kant allí, uno habla de autodeterminación racional y de una visión de un individuo libre para el ejercicio de su individualidad y para el ejercicio de su libertad. Eso es lo que dice el proyecto de modernidad. Sin embargo, el proyecto de modernidad en América Latina tiene otras características. Uno pudiera decir que el proyecto de modernidad es una negación del ser latinoamericano. Y al ser una negación del ser latinoamericano, una de las cosas que produce el proyecto de modernidad es exclusión. Yo utilizo un concepto que viene del psicoanálisis que se llama forclusión, que es expulsión, ¿verdad?, de los sujetos del campo simbólico de la realidad. Entonces, una de las grandes tareas nuestras es una crítica al neoliberalismo, porque el neoliberalismo representa exactamente la profundización de un proyecto de modernidad excluyente y la necesidad de indagar y buscar caminos alternativos desde una visión latinoamericana. Hay tres experiencias aquí importantes en los últimos años. Uno es encontrar que en los modos de vida comunitarios de las poblaciones indígenas, en los modos de vida comunitarios de sectores populares, hay elementos centrales para pensar un desarrollo alternativo, ¿no? Sin embargo, hay como algunos procesos que son importantes destacar, que comenzaron a ocurrir a finales de la década de los 90,
Uno puede decir el levantamiento en Chiapas en el año 94 es un elemento de crítica y de alternativa al neoliberalismo. Posteriormente, el triunfo del presidente Chávez en Venezuela y todo lo que ese giro político generó en construir una cosa que es central para América Latina, es construir nuevas constituciones, y esas nuevas constituciones, uno podría decir, son constituciones mestizas. ¿A qué me estoy refiriendo con constituciones mestizas? Son constituciones que necesariamente incorporan sujetos que habían sido borrados de las constituciones latinoamericanas, que borrados en el sentido de que no existían para ellos, sino que la única forma de existencia de estos sujetos era asimilándose a la cultura occidental, ¿no? Entonces la experiencia ecuatoriana y la experiencia boliviana son experiencias también que van en esa dirección. Obviamente, en este momento nosotros encontramos que hay un conjunto de aporías, de dificultades en estas propias experiencias, y que es necesario renovar, es necesario plantearse elementos autocríticos de estas experiencias, porque no, a pesar de que han sido alternativas, no han logrado construir una alternativa, ¿no? Entonces, una paradoja allí que es importante destacar en esta dirección. Un poco uno tiene que tomar en consideración el hecho de que las nuevas tecnologías, de una forma u otra, representan una interacción y una, digamos, profundización de la comunicación humana. Eso es cierto, y es uno de los temas que podría estar contenido en una utopía liberadora de la tecnología. Sin embargo, las tecnologías y su apropiación no están, digamos, diversificadas en toda la sociedad, porque las tecnologías siguen, digamos, instrumentándose como dispositivos en sociedades que son jerárquicas, desiguales, sociedades que son estamentales, ¿no? Entonces, la tecnología en sí misma no representa una liberación, representa un objeto que permitiría potenciar la comunicación humana, pero en sí misma no es una liberación del ser humano. La liberación del ser humano tiene que centrarse en la necesidad de replantearse nuevas formas de vida, y esas nuevas formas de vida, si se quiere, uno tiene que pensarla en una relación pasado, presente, futuro. Es decir, tenemos que rescatar elementos que son centrales de nuestro propio pasado, en la construcción de nuestro pasado, para poder, a partir de ese elemento, que yo utilizo el concepto de impensar, es decir, pensar lo que no hemos pensado, a partir de ese elemento comenzar a construir alternativas dentro de nuestra sociedad. Las alternativas no pueden estar basadas en el mito prometeico de la tecnología, sino por el contrario, las alternativas tienen que centrarse en nuevas formas de convivencia humana que necesariamente enfrenten los grandes desafíos a los cuales nosotros nos enfrentamos. Desafíos que tienen que ver con la crisis ecológica, con la crisis social, con la crisis cultural que estamos viviendo globalmente y que sobre todo en América Latina se está profundizando en los últimos años.